Entonces comencemos, mientras ahora tenemos civilización y vida en la Tierra. Hoy estamos a 23 de junio de 2025 en ecología. En nuestra tercera unidad, que decía yo que es actividades antropogénicas, historia y consecuencias. Ya hablamos del medio ambiente como proveedor de alimentos energéticos. Vamos a decir, por ejemplo, las plantas que se usan en herbolaria para atender la salud, que mientras no lo hicimos intencionalmente y digamos así con conciencia, pues eran factores abióticos, los energéticos como la luz, ¿sí? Nos da energía, nos quita la cruda, alimentos y mencionar yo las, por ejemplo, sustancias para la atención a la salud. Pero cuando lo hicimos ya intencionalmente y quizá con conciencia, pues dejaron de ser factores para pasar a ser recursos naturales. Y así es como hace aproximadamente 5.000 años en Mesopotamia se construyeron las primeras ciudades junto a los ríos, porque ahí había agua líquida corriente, también fina, que es la que permitió que se llevaran a cabo actividades agrícolas. Ya no fuera necesario emigrar como nómadas en busca de alimentos, y entonces el agua fue un recurso abiótico natural, ya no solamente un factor abiótico natural, fue en términos humanos un recurso natural abiótico. Las plantas que se cultivaron en aquel lugar habían sido alfalfa, trigo, cebada, pues serían recursos naturales de origen vegetal, en la pirámide trófica, productores, organismos productores, las plantas, que serían recursos naturales bióticos. Poco tiempo después, separados por un 10% del tiempo transcurrido desde entonces, 500 años, podríamos decir que a 20.000 kilómetros aproximadamente de distancia y a 3 océanos de distancia, porque serían, bueno, 2 de un lado, 1 del otro. De un lado sería el Océano Índico y el Pacífico, de otro lado sería el Océano Atlántico. Se desarrollaron actividades similares por humanos, donde había agua como recurso natural, sí, agua que provenía de ríos, de cauces de ríos provenientes de montañas, pero que desembocaban en un cuerpo de agua donde se acumulaba, un cuerpo lacustre, un lago muy grande, actualmente conocido como, bueno, y sus remanentes como el lago de Texcoco. En aquellos años, hace 4.500 años, ese cuerpo de agua era más grande que el que encontraron los europeos, los castellanos, cuando se encontraron a los mexicas. El lago ya era un poco menor en cuanto a su extensión superficial. Se desarrollaron y construyeron su ciudad al suroeste de ese lago, los Huihuilcas, hace 4.500 años. O sea, ya hace 4.500 años aquí se estaban desarrollando civilizaciones gracias al desarrollo de agricultura, pero no de cebada, trigo y avena, sino de maíz. A partir del teosinte. El teosinte habría sido un factor natural, un factor biótico. Ya en cuanto se empieza a domesticar y a seleccionar las plantas que tenían mayor número de semillas, pues se produce artificialmente el maíz con sus diferentes variedades, producto de las mutaciones naturales biológicas, que son las que dan lugar a la diversidad biológica, a la biodiversidad,
y entonces a la disponibilidad de una mayor variedad de fuentes, en este caso de alimentos. Entonces, hace 4.500 años los cuicuicas desarrollaron agricultura. Y desarrollaron entonces, vamos a decir, hablemos ya no solamente de Mesopotamia, hablemos de Mesoamérica, donde en el eje neovolcánico se ubicaba el, llamémosle así, lago de Texcoco, donde al sureste, no, perdón, suroeste, vamos a ponerlo o, estamos en español, suroeste, no es southwest, si no tenemos que poner W. Hacia el suroeste se desarrolló la civilización de Huihuilco. Gracias a que, debido a la presencia del agua de Texcoco, donde había agua, su índice L líquida, pues se pudo desarrollar agricultura. Agricultura mediante el agua, principalmente, no solamente, pero principalmente de maíz. Y lo interesante es que ya los huihuilcas desarrollan una tecnología agrícola, tanto de riego, ya aprovechan el agua del lago como un recurso y desarrollan sistemas de riego. O sea, no era nada primitivo. Y no solamente eso, desarrollaron también otra técnica que independientemente se desarrolló también en el sureste de Asia, donde se cultivaba arroz. Ahí se me fue el nombre del término, de la palabra. ¿La hidroponía? No, la hidroponía es más reciente. Terrazas. Es hasta un apellido. Terrazas. No conozco el apellido Riego. Nadie la regó, pues no le pusieron como apodo ese. De los apodos vienen los apellidos. Quizá, bueno, no existe el apellido Lago, no que yo sepa, pero sí existe el apellido Laguna. Las terrazas, estas reducen el problema de cuando se usa riego con agua o incluso el descubrimiento natural del agua, reducen la erosión, lo que ayuda a conservar el suelo. Porque en las pendientes con ángulos mayores a 0 grados, el agua escurre y puede, a través de su acción mecánica, ir barriendo la materia orgánica superficial, y eso puede dar lugar a que la materia orgánica se desplace, sea eliminada, y entonces la materia orgánica es el suelo. Y eso podría provocar que finalmente, al pasar del tiempo de varias cosechas, pues disminuyera la producción de alimentos y las ciudades tuvieran que llegar a ser abandonadas por falta de alimentos. No. El hecho de tener sistemas de riego y terrazas para la reducción de la erosión permitió que esta ciudad, que fue construida aparentemente hace, vamos a decir, aproximadamente en el 2500 ANE, antes de nuestra edad. Hay que verificar las fechas, porque a lo mejor me estoy equivocando aquí. Porque si era así, habría sido una sociedad tecnificada con agricultura y construcción de habitaciones, de ciudades, de templos, de edificios, que habría durado más de 1000 años.
que finalmente, recordemos, fue en un lago ubicado en el eje neovolcánico en Mesoamérica. Finalmente, ¿qué usaban como materia para construcción de sus templos, de sus ciudades, de sus grandes edificaciones? Para las habitaciones solían usar madera. ¿Sí? Le llamaremos actualmente, no de manera despectiva, chozas. Usaban madera. La habitación era principalmente construida con materia vegetal. Sería un recurso biótico. Pero las grandes construcciones las hacían con tierra, la pelmazaban, hacían lo que se llama actualmente bloques de adobe, pero también usaban roca volcánica. Las edificaciones las hacen apilando el material en forma piramidal, y es así como llegan a desarrollarse las estructuras, las conocidas como pirámides en Mesoamérica. Bien, sin matarse, por favor, no. Porque luego cuando son de policarbonato, no se rompen, es más difícil, porque carbono es con el que se hacen los anteojos. Es un polímero de carbono muy resistente. Cuando son de polipropileno de alta densidad, es rígido el material, no es deformable, y entonces, ¿qué sucede? Se fractura. ¿Sí? Entonces es más probable que un recipiente de polipropileno de alta densidad se fisure o se fracture por colisión que uno de baja densidad, que es el que con el que hacen las tapas, es deformable. Eso en términos físicos. Bueno, regresemos. Es tecnología del siglo XX. Es tecnología del siglo XX, o sea, 4.000 o 5.000 años después. Aquí estamos hablando del año 2500 antes de nuestra era. Bueno, entonces la actividad volcánica en el eje neovolcánico eyecta magma, se convierte en lava, al enfriar, que es roca fundida, al enfriarse se solidifica, se convierte en materia sólida, y los humanos en diferentes lugares del mundo han aprendido a usarla como un recurso para la edificación de construcciones más grandes que para la habitación. Actualmente en la Ciudad de México muchas construcciones para la habitación utilizan el mismo material. De hecho, de esa manera hemos acabado con cerros que eran de conos volcánicos, sobre todo en la zona de acá de Iztapalapa. ¿Sí? Busquen fotografías, por ahí han salido en diferentes redes, fotos de hace más de 100 años, y la fotografía fue desarrollada a principios del siglo XIX. Entonces ya en la segunda mitad del siglo XIX ya hay fotografías en diferentes lugares del mundo, de diferentes lugares, de diferentes sitios, y hay fotografías desde lo que se llama Chapultepec, desde el cerro de Chapultepec, hacia el oriente, hacia los volcanes, y entonces se ven los dos volcanes mayores, más altos, uno de ellos ya no activo, el Iztaccíhuatl, y otro sí activo, el Popocatépetl, y se ve entre donde se ubican esos dos volcanes y la cuenca del mal llamado Valle de México, cuenca lacustre, no ribereña, entonces no es un valle, ¿sí? Se observan otros edificios, otras elevaciones geológicas que son conos volcánicos. Entonces ha habido una gran cantidad de actividad volcánica en esta parte del eje neovolcánico que se extiende desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, el Golfo de México más o menos hacia el centro-sur de Veracruz, hacia la costa de Jalisco, Nayarit, en el Pacífico. O sea, es más o menos diagonal, no es completamente, vamos a decir, paralelo o colineal a los paralelos, sino que hay una cierta inclinación angular respecto a los paralelos terrestres de la orientación que tiene el eje neovolcánico. Bueno, en esta que es la región más alta promedio del eje neovolcánico, no es donde se encuentra la cumbre volcánica más alta. La cumbre volcánica más alta del eje neovolcánico, ¿cuál es?
la montaña más alta de México. ¿El qué? El Pico de Orizaba o Citlaltépetl. Sí, Citlaltépetl, escuche ese pequeño que se pronuncia. Citlaltépetl, con T al final. Que a gente que no es de esta región le cuesta mucho trabajo mencionar esos nombres. Como el Popocatépetl, cuando empezó a tener actividades hace ya más de 25 años, a finales de los 90, uno escuchaba las noticias de noticiarios de otros países que hablaban que estaba haciendo erupción un volcán cerca de la Ciudad de México. Escuchaba uno cada cosa, menos Popocatépetl. ¿Sí? Bueno, entonces, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que está cerca de Orizaba, Veracruz, es la montaña más alta con casi 6.000 metros de altura, sobre el nivel del mar. Pero donde está un poco aislado y lejano a otros volcanes como la Malinche, que no me acuerdo cómo se llama en su nombre original, y otros, sino que las elevaciones que están más cercanas entre sí, de origen volcánico, es alrededor de la Ciudad de México. Okay. Como Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Ajusco, y todo lo que vean, casi todo lo que vean elevado alrededor de la Ciudad de México es cono volcán. Está como rodeado, ¿no? Sí, de hecho, precisamente, alrededor del año 200, ya de nuestra era, la erupción de Xitle, acabó con la civilización huicuilca. Ahí se los dejo de tarea. En fin. Y pues, como si solo no fuera suficiente el riesgo volcánico, pues también tenemos el riesgo de inundaciones. Ayer se desbordó una presa al norte de la Ciudad de México, con las lluvias dicen atípicas, ya son típicas. Este era un lago que se extendía desde el oriente de Teotihuacán hasta el cerro que nos encierra el volcán de la Cruz, las faldas de la Cruz, que es donde se encuentra la zona arqueológica que quedó de la ciudad de Huicuilco, la cual fue cubierta inicialmente por emanaciones de material volcánico, muy probablemente piedra pómez, ese tipo de material, que también forman los flujos piroclásticos, y también, sobre todo, no fue una erupción pliniana de es decir, la explosión del cono del edificio, sino que fue casi como si fuera hawaiana, o sea, una con grandes flujos de lava que fueron los que cubrieron casi toda la superficie de lo que ocupó la ciudad de Huicuilco. Finalmente tuvieron que abandonarla. Ya la última construcción se hizo más o menos en estas fechas, está fechada más o menos con esa antigüedad, y en aquel tiempo ya comerciaban con los habitantes que empezaban a desarrollar la ciudad que conocemos actualmente como Teotihuacán. Bueno, entonces, esos son los antecedentes al desarrollo de la agricultura en nuestras tierras. Una agricultura ya tecnificada, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de tecnología. Déjenme poner acá, tecnología. En este caso, tecnología agrícola. Pero no solamente había tecnología agrícola, también desarrollan tecnología para la construcción, donde utilizan precisamente como recurso la roca volcánica, el material volcánico, abiótico por supuesto, que es el que también les permite desarrollar herramientas para la caza, para la cacería. Pueden ustedes ver en el Museo del Sitio de Huicuilco, por ejemplo, puntas de flecha, cuchillos, hachas, obsidiana, que es una roca de origen volcánico donde el material alcanza temperaturas suficientes para cristalizarse. La forma en la que se
la forma geométrica que adquieren los minerales cuando se enfrían les da una estructura de tipo cristalino y de ahí que formen vidrios, los cuales al fracturarse producen ángulos sumamente agudos. De hecho, las herramientas, vamos a poner aquí herramientas, de origen volcánico, recursos abióticos, las herramientas de obsidiana tallada para usarlas como puntas de flecha o navajas o cuchillos, llegan a tener ángulos abusados o de filo más finos, digamos más agudos, más filosos que los instrumentos quirúrgicos más avanzados hoy en día. Y presumimos la tecnología del siglo XXI. No tiene nada que envidiarnos, o no tendría nada que envidiarnos los cuelcuicas, por ejemplo. Así es que yo creo que cuando llegaban los castellanos deben haber tenido cierto temor a las armas. Armas de piedra. Sí, finalmente, pues, para hacerla efectiva, pues, tienes que acercarte al otro. Y si el otro tiene un arma de fuego, como en la escena esa de Indiana Jones, cuando se va a pelear el otro tiene la cimitarra y le hace ¡ah! Es nada más saca ¡paz! En la segunda película también ya saca la pistola y ya no tenía bala. Y entonces córrele. Bueno, ok. Sí, efectivamente la tecnología de armas, ya no como herramientas, sino como armas basadas en pólvora, que se ha descubierta en Asia por los chinos, luego es llevada a Europa, permite a desarrollar una tecnología diferente que es más eficiente a distancia. Bueno, es que sobre las armas de fuego ya habías alguna vez visto que realmente no fue, bueno, sí fue una novedad, pero lo que pasa es que como todavía eran relativamente nuevas, no eran como que así disparando, sino que No, a ver, no. lentas. Como la pistola de llave de chispa. Chispas. O los mosquetes. Bueno, los mosquitos son peligrosos, pero los mosquetes no tanto. Finalmente creo que no son como... 2 minutos para recargar una mano. Ya recibí un hachazo. Imagínate. No, pero fíjense que más eficientes, más efectivos que las armas de mano o que los mosquetes, que eran los que traían, eran los cañones. Porque los cañones, de hecho, regularmente no los cargaban con las famosas balas de cañón, sino con metralla, que podrían ser simplemente piedras, rocas. Entonces ponías la pólvora, retacabas con el relleno, casi siempre se usaba papel o cartón, y sobre ese ponían la metralla. Podían ser rocas, casi cascajo, cualquier desperdicio sólido, que al estallar la pólvora y salir dirigida por el cañón, pues era La fuerza. bueno, no tan la fuerza, la gran cantidad de metralla, que cada piedra era una ojiva contra un blanco. Entonces, con un cañonazo podías acabar con una gran cantidad de personas que estuvieran acercando a donde colocabas el cañón. No vamos, tampoco es exactamente como esto. Un campo de tiro. Sí, es una escopeta. Es una escopeta. Y sí, se siente la patada en el brazo. Otro es...
Bueno, este no tengo el video, pues tengo la fotografía. Es este. Es un fusil con mira telescópica. Entonces sí, hay que saber. Esta es con un arma de mano. Entonces, sabiendo usar, sí. Es mejor que este. Sin embargo, aún estas, en forma de lanza o de flecha, puede ser muy eficiente. De hecho, las grandes batallas de la antigüedad en Europa, en las que se formaban los ejércitos con muchos vasallos, vamos a decir, de la nobleza, pues ellos iban armados con flechas y eran cientos o quizá pocos miles de efectivos, de soldados o milicianos, cada uno con su arco largo y con flechas que se formaban y disparaban todos al unísono. Hay descripciones como las batallas de Agincourt en el sur de Inglaterra, donde describen que cuando disparaban las flechas se nublaba el cielo. O sea, imagínense una nube de flechas. Bueno, ok. Entonces, sí, se usan como herramientas, ya sea para transformar materia, para producir obtener fibras a partir de plantas, o otros materiales a partir de pieles de animales, por ejemplo, cueros. O se pueden usar como armas también. Pero no era cualquier cosa usar obsidiana, o la utilidad de la obsidiana como una tecnología, como una herramienta tecnológica. Y no solamente esto, herramientas de obsidiana, sino también alfarería. De hecho, una alfarería bastante desarrollada. No creo que las fotos las tengo en la que estoy usando, las que tomé en el Museo de Sitio. Una alfarería bastante sofisticada, de hace 2000 años, realmente hace 2000 años, un poco más incluso. Entonces, pero esto que podríamos llamar una tecnología, la de aquí, una tecnología de tipo artesanal. Tecnología artesanal. Ahora, también se desarrollan en diferentes civilizaciones otras herramientas para ayudar al trabajo mecánico. ¿Sí? A eso les podemos llamar herramientas mecánicas, precisamente. ¿Sí? Las máquinas simples, como la palanca, el tornillo, la polea, el mismo plano inclinado, la rampa. Todas son máquinas simples que facilitan a las personas el realizar trabajos mecánicos, simplemente levantar las rocas para poder construir las grandes edificaciones en el pasado. Deben haber usado herramientas, casi todas ellas hechas a partir de recursos bióticos, principalmente plantas, las cuales quizá podrían ser más útiles a través de modificarlas mediante las herramientas de piedra, que no son nada prehistóricas, no las hace menos eficientes que por ejemplo, un cuchillo de obsidiana no sería menos eficiente o menos útil que un cuchillo de cobre. Ese se deforma mucho más fácilmente, o uno de hierro, o uno de bronce, o uno de hierro. El cobre es mucho más maleable, por lo tanto es más deformable
que el bronce, que ya es una aleación de cobre con zinc, que el hierro, o las aleaciones de hierro, que ya se conocen desde hace 3000 años por lo menos, sobre todo se desarrollan en Europa y en Asia, no en América. En América se da metalurgia, pero no para las armas, Sí, la ferrería. sino como complemento de la ferrería. También había metalurgia, se trabajan metales tanto para uso doméstico, en recipientes, como ornamental, para ornamentos. ¿Bien? Y lo más interesante es que se usa más abundantemente para ornamentos. O sea, los metales se ven tan valiosos que se usan principalmente como ornamentos, no como herramientas, o no tanto como herramientas. A diferencia de los otros 3 continentes que se encuentran juntos, que incluso le dicen Eurasia o Eurasia-África. Bueno, se ve que toda esta masa continental está de alguna manera conectada por tierra. Bueno, entonces tenemos el desarrollo de máquinas simples. Un descubrimiento importante es el desarrollo del aprendizaje y el uso del fuego. Aquí tenemos, cuando aprendemos a usar el fuego y se incorpora a la tecnología, eso toma tiempo, toma realmente tiempo, aunque se usa el fuego incluso para el proceso de los alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal, en todos los continentes. Es un uso del fuego básicamente para esto, o quizá para hacer transformaciones del material para la construcción, en lugar de hacer nada más bloques de tierra con agua, lodo, ladrillos de adobe, que se dejaban para que se solidifiquen, pues tiene que evaporarse el agua, se dejaban al sol, ya estaba el ladrillito, se usaban, pero cuando llueve, ¿qué sucede con el adobe? Se erosiona. Se erosiona como el suelo. Bien, entonces, de alguna manera, en algunos lugares, se vio que si los ladrillos se secaban con fuego, la cohesión del material era mayor y la erosión era menor. Se aumentaba la duración del material para la construcción cuando se hacían adobes cocidos a fuego, secados o cocidos a fuego. Eso contribuye a que muchas edificaciones duren más tiempo, y aún así las ciudades más antiguas en Mesopotamia, que fueron construidas con ladrillos de adobe, todavía permanecen algunos restos de ellas hasta nuestros días después de 5000 años. O sea, el adobe, si bien cuidado, dura bastante. Pero es mucho más lábil a la erosión que vamos a decir, el adobe cocido o las arcillas cocidas al fuego. Ahora, cuando el fuego se junta con los metales, de hecho el fuego es necesario para poder fundir los metales y poder extraerlos del mineral, purificarlos y usarlos de manera más eficiente, es cuando el fuego se usa como máquina para hacer máquinas térmicas. Cuando pasamos de la tecnología artesanal a la tecnología industrial, que depende principalmente del fuego. Y entonces, ¿qué sucede? Mencionamos la clase pasada, la semana pasada, que la actividad agrícola, dado que requiere a veces enriquecer el suelo,
mediante fertilizantes, decíamos. Pues estos impactan por cuando son, vamos a decir, cuando se filtran a los cuerpos de agua y entonces perturban, contaminan el agua. Y eso ya lo mencionamos en la sesión pasada. Esto ya es un impacto. Esto es un impacto ambiental muy evidente en el caso de la actividad agrícola. Tiene dos efectos fundamentales. Como se quiere cultivar plantas específicas, se retiran las plantas nativas de cada lugar donde se lleva a cabo la actividad agrícola. Entonces se desplazan especies vegetales a las cuales están asociadas consumidores primarios y consumidores secundarios. Entonces tenemos ese tipo de impactos por la agricultura, no solamente por los fertilizantes, sino por la afectación a la flora, a la fauna y al suelo. El suelo también se impacta. El impacto es lo que está en azul. Esto se supone que es verde, ¿sí? Estos son impactos de la agricultura. Cuando pasamos a la tecnología industrial, porque la tecnología del uso de los recursos naturales, abióticos para herramientas, las arcillas para la florería, la roca para otras herramientas, pues realmente el impacto es poco. Recogemos arcillas, las mojamos y hacemos alfarería, hacemos utensilios, hacemos edificaciones mediante el tomar algo de material, no del suelo. El suelo no nos sirve, necesitamos lo que está debajo del suelo. El lecho arcilloso que está debajo del suelo es el que se usa para poder hacer artesanía y edificaciones. Las grandes edificaciones usan rocas y arcillas. Sí es cierto, quizá si requerimos hacer si queremos una pirámide tan grandota como las de Teotihuacán, la pirámide del Sol, esa sí está grandota. ¿Sí? Ahí está la pirámide del Sol. ¿Sí? Y la evidencia de que fui yo el que tomó la foto, pues aquí está. Por cierto, me encontré en Teotihuacán no solamente evidencia de actividad humana, de transformación del entorno, sino también una relación predador-presa. Una araña que estaba comiendo no sé qué cosa. Déjame ver. La araña me vio y corrió. Parece viuda negra. Sí. Parece, no sé, no soy entomólogo, ni aracnólogo. Bueno, entonces no solamente viene un viaje de investigación histórica o arqueológica, sino también ecológica. Igual que ayer que pude ir a Huipulco. Bueno, entonces, las actividades de construcción aparentemente tendrían menor impacto que la agricultura, porque además crece la ciudad, necesitamos más alimentos, necesitamos mayor superficie para la actividad agrícola. Y quizá desmontar hasta un cerro de arcilla, bueno, sea arcilla volcánica, el tesontle, es una arcilla volcánica, diferente a la obsidiana. Aunque hay organismos que viven ahí, el impacto parecería menor que el de la agricultura. Ahora, depende del material que tengamos. Estamos hablando del eje volcánico. Si nos remitimos a la cultura maya, y no a toda, sino a la que se construyó en la península de Yucatán, ya mencionamos que la península de Yucatán es de origen calcáreo, de origen biológico. ¿Sí? Y para hacer las edificaciones que usaron, pues ese material. Solo que para transformarlo y usarlo para la construcción se requería fuego, para poder producir la cal. Para obtener la cal a partir del carbonato de calcio calcáreo,
necesitamos talentarlo. Y para eso necesitamos madera. Y esa la tomamos del bosque biotropical. Hay hipótesis que sugieren que la caída de la cultura maya se debió a el impacto ambiental causado por el deseo o necesidad de construir sus grandes templos y ciudades. Ahí sí habría sido una causa antropogénica la que hubiera perturbado grandemente el entorno, de modo que afectó la actividad agrícola, la producción de maíz, la escasez de alimentos, habría causado quizá protestas sociales, revueltas sociales contra los gobernantes, el derrocamiento de los gobiernos, debilitamiento de la estructura política y social de la ciudad-estado, y al verse vulnerable, quizá invadida por otra ciudad-estado vecina. Entonces, parece que este tipo de situaciones de cambios ambientales pueden haber provocado conflictos entre ciudades-estado que han llevado finalmente al decaimiento de culturas completas. Hace 3.000, 3.500 años, en diversos lugares del mundo. En otros lugares fue tiempo después. Curiosamente, la caída de algunas de las primeras civilizaciones en Eurasia, sobre todo en la zona del Medio Oriente, fue simultánea en Mesopotamia, en Egipto y en la cuenca del Mediterráneo. Ese quizás se debió a un cambio ambiental natural, un cambio climático natural, mientras que en la región maya quizá fue un cambio climático antropogénico, debido al uso del fuego y de manera todavía un tanto artesanal. Cuando usamos el fuego para hacer tecnología industrial, el fuego tiene un mayor impacto y vamos a decirlo hacia acá, no tenía que ser hacia acá, un mayor impacto en el ambiente, y por lo tanto esto puede llevar a crisis ambientales, las cuales a su vez provoquen crisis sociales. Ahora, la tecnología industrial, mediante el uso del fuego, se incrementa a partir del siglo XVII, con el desarrollo de las máquinas térmicas, inicialmente la máquina de vapor. Que requiere mayor cantidad de producción de fuego. Y empezamos con la madera, recurso biótico. De aquí pasamos a el carbón. Y del carbón al petróleo. Petróleo. Y esto ha sido causa de conflictos sociales, guerras en el siglo XX, todas motivadas por el petróleo, como un impacto del desarrollo industrial. Además de los que de manera, vamos a decir, natural, la actividad industrial de manera directa produce en el entorno. La extracción de petróleo tiene impacto en el entorno del lugar donde se extrae. La transportación del petróleo también tiene impacto en el proceso de transportación. El uso del petróleo, ya sea como líquido o sus derivados, incluso algunos se solidifican, son los más pesados, los más densos, son prácticamente sólidos, o los que son menos densos, los gases, tienen otro tipo de impactos, los cuales finalmente se usan como fuente de energía para la producción de nuevo material, por ejemplo en la minería. La minería es otra de las actividades industriales que también tiene un impacto ambiental debido a la actividad industrial. Si bien se hace minería desde que usamos la roca volcánica para hacer cuchillos o hacer edificios hace 5.000 años,
el incremento de la minería ya industrializada, tecnificada mediante máquinas de vapor, tiene un impacto mayor hoy en día. No solamente por el hecho de que se desmontan cerros o se hacen grandes perforaciones, lo cual impacta directamente el suelo, el sustrato, el retiro de la materia. Si encontramos minerales en algún lugar donde hay un bosque encima, pues se retira el bosque para sacar los minerales. El impacto se incrementa de manera bruta, no es insulto, es magnitud, también es insulto, no es descripción, no es insulto. Si se siente ofendido, lo siento mucho. ¿Sí? Las diferentes actividades industriales en los últimos 150 años han incrementado los impactos ambientales a ser ya no solamente locales, sino de alcance global, cosas que estaremos viendo posteriormente. Por hoy dejemos de frustrarnos y traumarnos más. De por sí el mundo se acerca casi a su extinción. No, no, el mundo no, la vida en la Tierra. Nos vemos, espero, el próximo miércoles. A ver si llegamos. A ver si llegamos a miércoles. Así que